Entre 1919 y 1921, Alemania siguió cumpliendo a marchas forzadas con los pagos. El gobierno alemán imprimió Reichsmarks para comprar la mayor parte de los bienes terminados para entregarlos como reparaciones. Así, mientras la mayor parte de la producción iba al pago de la deuda, en lugar de al desarrollo de la nación, no quedó nada que fundamentara el valor de la moneda. En mayo de 1921, el Comité de Reparaciones, controlado por Londres, dio a conocer su segunda serie de plazos, en la que declaraba que Alemania tenía que pagar 132.000 millones de marcos, una cantidad imposible. En octubre, luego del intento fallido del ministro de Relaciones Exteriores alemán Walter Rathenau por cambiar los acuerdos de la deuda con Francia, los aliados aumentaron la presión para su pago. Para compensar la pérdida de capital físico, el gobierno se vio forzado a incurrir en una deuda mayor a la prevista en las reparaciones originales. Para fin de año, la presión intensificada de la deuda y la impresión resultante de dinero se hicieron patentes en otra devaluación del marco alemán. Se necesitaban 262 marcos para comprar un solo dólar. En respuesta a la presión económica en aumento que se aplicó en la reunión de la Liga de Naciones en Génova, Italia, el ministro de Relaciones Exteriores, Rathenau, se reunió con representantes rusos en el poblado cercano de Rapallo, en donde se firmó un tratado que liberaba a Alemania de la parte rusa de las reparaciones y mejoraba las relaciones entre los países. Este cambio positivo aflojó la presión constante de la soga británica. Sin embargo, no se toleró tal acuerdo prometedor. Asesinaron a Rathenau 2 semanas después de la firma del Tratado de Rapallo. 4 semanas más tarde, el marco cayó de 345 a 1.254 por cada dólar. Para el otoño de 1922, la capacidad de pagar la deuda menguaba. Frente al desplome salarial y la necesidad continua de pagar los intereses de la deuda, se obligó al gobierno a depender de la impresión de dinero sin ningún control y el marco continuó su caída. Este espectacular aumento en los agregados monetarios necesitaba billetes con denominaciones tan altas que nunca antes se habían visto. En enero de 1923, a pesar de los logros de Alemania con iniciativas diplomáticas para modificar los convenios de la deuda, tropas aliadas invadieron la región del Ruhr, que producía 3/4 partes del carbón, el hierro y el acero de Alemania. Negándose a ceder a la ocupación militar, el gobierno alemán alentó a la población del Ruhr a irse a la huelga. Separó completamente la producción. La pérdida de esta zona estratégica fue más que devastadora y trajo 3 consecuencias relacionadas. Primero, al cortar el Ruhr del resto de la economía alemana, se le despojó de manera decisiva del ingreso que se había estado usando para alimentar la deuda financiera. Segundo, el resto de Alemania sufrió un aumento gigantesco en el desempleo. Tercero, para apoyar financieramente a toda la población en huelga, el gobierno se vio forzado a acelerar aún más la impresión. En estas condiciones, el concepto de ahorro se convirtió en algo imposible para la población alemana. Al contrario, entre más rápido gastaras el dinero, mejor, para no quedarte con puños de Reichsmark sin valor. Las carretillas se convirtieron en la forma de transporte común del dinero para comprar alimentos básicos, que se encarecían a cada minuto que pasaba. Frente a esta situación, muchos buscaron refugiarse en el frenesí salvaje de un mundo fantástico de degeneración cultural. Otros, igualmente engañados, se dedicaron a apostar y especular, algunos intentando ganar algo haciéndolo contra el Reichsmark en la bolsa.
En la primavera de 1923, la hiperinflación estaba en su apogeo. Para junio, nada paraba al marco. Estallaron olas de huelgas por el derrumbe de los salarios. El desempleo se disparó. Todos los aspectos de la vida cotidiana se centraban en la supervivencia. Todos los ahorros desaparecían y casi todo el ingreso se usaba tan solo en no morir de hambre. Las imprentas trabajaban día y noche para mantenerse al día con las exigencias de la inflación. La expansión hiperbólica de los marcos en circulación tenía su imagen gemela en la devaluación. Para fines de año, el marco se había depreciado por completo. La población alemana se hundía en un mar de dinero sin valor. La magnitud y velocidad de este estallido de la economía alemana hizo necesaria la invención de una nueva palabra: hiperinflación. Con la desintegración del sistema monetario, Alemania ya no tenía salida, excepto una solución política. Sin embargo, la pregunta era si esta solución conservaría a Alemania como Estado nacional o si se convertiría en una simple herramienta geopolítica. Se le dejó a los británicos responder a esta pregunta. La llamada solución a la locura en Weimar fue traer a Hjalmar Horace Greely Schack, alemán de nacimiento mas no de crianza. Sus colaboradores más cercanos solo eran de los círculos financieros internacionales de Wall Street y Londres, como John Foster Dulles, J. P. Morgan, Averell Harriman y el presidente del Banco de Inglaterra, Montagu Norman. Leal a su raza, aceleró más el desmantelamiento de Alemania en tanto Estado nacional. Recién nombrado comisionado de la moneda, y poco antes de convertirse en presidente del Reichsbank, Schack creó una nueva moneda con valor fijo, el Rentenmark. Con un tipo de cambio de 1 billón de marcos por Rentenmark, los ciudadanos entregaron todas sus reservas de dinero por un puñado de Rentenmarks. Las políticas de Schack le pusieron fin a la hiperinflación, pero solo imponiendo una hiperdeflación con austeridad, diseñada para asegurar el pago de las reparaciones de Versalles. Así, en vez de alimentar la monstruosa deuda con tinta sobre papel sin ningún valor, las reparaciones se arrancarían directamente de la espalda de una población que ya moría de hambre. En nombre de un presupuesto equilibrado, se tenía que cortar cualquier tipo de supuesto gasto inútil. Cortes al crédito industrial y el despido de 397,000 sirvientes se hicieron acompañar de impuestos obligatorios más altos y de la desaparición de cada vez más sindicatos. Además, cuando Schack entró al poder, lo hizo realizando la privatización de toda la industria alemana, cosa que había planeado desde hacía mucho. Los buitres financieros de Nueva York y Londres y sus agrupaciones internacionales llegaron rápidamente a limpiar los huesos de la industria del carbón, el acero, el hierro y la química restantes. Esas mismas industrias, bajo el nuevo control extranjero, dentro de poco adquirirían fama por sus políticas laborales antihumanas. Como toda persona medianamente cuerda opondría resistencia a tales políticas, Schack buscó una entidad que se atreviera a ejecutarlas de forma adecuada. El remedio a la incompetencia de la fuerza policíaca para llevar a cabo los designios de Schack llegó en 1933, cuando la camarilla de Londres y Wall Street se fundió en un mola mozo para financiar la elección de Adolfo Hitler. Europa se vio arrojada nuevamente a la austeridad despiadada y a la guerra mundial. Germany was intentionally destroyed by the French and the British, essentially the British. It was intentionally destroyed. They say, die. That was their intention. It was a geopolitical move where the intention was to destroy the independent power of nations of Eurasia and part of the United States. The United States was taken as a partner under Wilson in this operation, together with Teddy Roosevelt. So we were taken in on this thing. So we went out to destroy continental Europe. We picked on Germany, destroy Germany.
So what